La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. (21) Era noche cerrada cuando al fin avistamos las luces del junco imperial. Estaba anclado muy cerca de la desembocadura del río Min. Me dolía todo el cuerpo de la galopada. Giraba una y otra vez la cabeza para ver cómo iba Longyan. Parecía poco más que un fardo zarandeado por el rápido trote del caballo. Los centinelas que flanqueaban el sendero nos dieron el alto. Tras comprobar nuestras identidades nos dejaron proseguir hasta el junco, el cual ya estaba a punto de zarpar. Era el mismo que habíamos utilizado para escapar de Linan. Shang Shijie daba las últimas instrucciones a un grupo de marineros desde la rampa de acceso. Al vernos, salió a nuestro encuentro mientras varios criados nos ayudaban a desmontar y se hacían cargo de los caballos. «Loado sea Buda, Alteza», exclamó con un koto. «Temí que no llegarais a tiempo. Ya iba a ordenar que izaran la rampa». «Lamento el retraso», respondió ella con la respiración agitada. «Hemos tenido que recoger a uno de mis eunucos, que acababa de llegar a Fuzhou. Fue asaltado por los piratas y está muy mal herido», se excusó ella improvisando sobre la marcha. Shang Shijie ni siquiera reparó en Longyan, que ya estaba siendo subido a bordo por Avispa, Rayo de Luna y un par de guardias imperiales. «Embarcad, Alteza, no hay tiempo que perder». Emprendimos camino por la rampa para acceder por una de las portezuelas. Subimos varias escaleras hasta llegar a la cubierta donde los sacerdotes taoístas y los bonzos estaban llevando a cabo los rituales propios para espantar a los malos espíritus antes de emprender viaje. Vi a la emperatriz viuda Yang Juliang, a la consorte Yu y a las damas de mariposa blanca asomadas a la balaustrada del primer piso del castillete. Se las veía preocupadas por el retraso. Indiqué a Avispa que llevaran a Longyan a mi camarote. Los criados se apartaban a nuestro paso. Pedí a varios que calentaran agua con hojas de menta para asearlo, mientras Avispa y Rayo de Luna lo desvestían y lo recostaban en la cama. Mariposa Blanca se quedó tras el biombo para preservar la intimidad de Longyan. Ordené que quemaran sus ropas y que encendieran varias varillas de incienso para encubrir en lo posible el hedor. Yo misma lo lavé en cuanto trajeron las palanganas y las toallas. Nada más tocarlo, noté que seguía con mucha fiebre. Sus labios estaban plagados de pequeñas costras y heridas. Tenía derrames en los ojos, lo que le confería un terrible aspecto. Le ofrecí agua y bebió ávidamente. Cuando se sació, a duras penas abrió los ojos. «Amita», balbuceó con voz afónica al tiempo que aferraba sin fuerza una de mis manos y me la besaba. «Al fin, estoy con vos. No hables, mi buen Longyan. Reserva tus fuerzas, recuéstate, ordenaré que traigan caldo de gallina». Para no separarme de él ni un instante, pedí a Avispa que fuera a la farmacia del barco y entregara una nota mía indicando que prepararan varias recetas reconstituyentes y contra la fiebre. Imaginé que estaba deshidratado y que apenas había comido en mucho tiempo. Le tomé el pulso. Los latidos de su corazón me advirtieron que tenía un ataque de frío al riñón, seguramente a causa de una contaminación urinaria que se había complicado. Decidí leer el pequeño libro que yo misma escribí con los apuntes e instrucciones que había compartido con el médico de eunuco Sol de Invierno al poco de entrar a servir en la ciudad imperial. En él se explicaban algunos remedios para curar esta dolencia. Pasaron 4 jornadas sin que Longyan mostrara ningún signo de recuperación. Presentaba un dolor agudo en la zona lumbar y molestias al orinar. Comencé a perder la fe en mí misma. Tal vez su enfermedad estaba tan avanzada que mis remedios resultaban ineficaces, pero al llegar el 5.º día experimentó una leve mejoría. Hablaba con fluidez, aunque la fiebre no cedía. En todo ese tiempo tanto Mariposa Blanca como Avispa y Rayo de Luna me acompañaron siempre, turnándonos de noche para velarlo.
Ellos achacaban ese ligero restablecimiento a la claridad mental que precede a la muerte. Yo estaba tan desesperada que sentí la necesidad de intensificar mis oraciones. Hice ofrendas personales con fruta de temporada y quemé incienso a los dioses del pequeño templo que estaba ubicado en el segundo piso del castillete. Después oré de cara a la pared, como solía hacer Longyan imitando a los monjes budistas. Cuando terminé, volví al camarote. Él estaba muy inquieto, la fiebre persistía y el pobre no podía dormir. «Dadme mi pao, Amita», me susurró. «Sin él, el legado de mis padres estará incompleto. A pesar de la fiebre, no olvido que el cuerpo es un don de los antepasados. Aunque no me engaño a mí mismo, pues he faltado a las leyes del confucianismo al no tener descendencia y ese es el peor de los pecados. Avergonzaré a mis ancestros y no tendré quien realice mis ritos funerarios». El pao eran sus órganos viriles momificados. Los guardaba en un tarro de barro sellado con cera. Me explicó que había ahorrado dinero para pagarse un buen entierro y que estaba escondido en el fondo de su baúl. Quería un gran funeral, así su tránsito hasta el mundo de sus ancestros sería más placentero. «No temo morir», prosiguió, «el nacimiento es el germen de la propia muerte, tal y como decía Fu Xi. No hay principio ni hay final, ambos son puntos de una línea infinita. Y si mi tiempo aquí ha terminado, no me iré sin mi pao. Sin él no podré engañar a los dioses». «No morirás hoy», le dije con dulzura. «Tienes un ataque de frío en los riñones. Tu pulso es débil, pero tu corazón es fuerte. Los dioses no te reclamarán todavía. ¿Qué iban a hacer ellos con un parlanchín como tú?». Cerró los ojos con fuerza y alargó sus manos para señalar su baúl, el cual habían traído junto con mi equipaje. Imaginé que el recipiente de barro estaría allí. Me apresuré a cogerlo y se lo puse en las manos. Lo estrechó contra su corazón. «No tengo quien me cosa mi marchito tallo de jade», murmuró sin atreverse a mirarme. «Ningún médico se rebajará a ello. Llegado el momento, yo lo haré, Longyan. Pero ya te he dicho que no ha llegado tu hora. No quiero deshonraros con una tarea tan baja. No es ninguna deshonra ayudar a los que amo. Que Buda os bendiga, Amita, este miserable siervo os estará eternamente agradecido. Aunque no sé si opinaréis lo mismo cuando os cuente el secreto que llevo oculto en mi corazón y que prometí que jamás os revelaría. Ahora debo faltar a esa promesa y desvelaros su historia, pues tengo que partir sin culpa sobre mi conciencia». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Realmente Longyan creía que iba a morir y se veía en la obligación de contarme algo que lo inquietaba. Me acordé de las palabras de madre cuando fui a advertirla de la llegada a Linan de los mongoles. Cuando te repudié me preguntaste por qué te odiaba. Entonces no te respondí. Lo haré ahora. Pregúntale a tu eunuco el motivo de mi odio. Pregúntale al rey de los secretos. ¿Tendría alguna relación ese secreto con lo que me dijo aquel día madre? No digas algo de lo que después te arrepientas, mi buen Longyan, dije con aprensión, incapaz de afrontar lo que él tuviera que confesarme. No necesito saber ese secreto. Si lo has guardado tanto tiempo, tal vez deba permanecer sepultado para siempre. Él negó con obstinación. Mi vida ha estado marcada por la obediencia absoluta hacia mis señores. Siempre he agachado la cabeza y me he guardado para mí mis opiniones. Cuando me regañaban injustamente, he asentido con un coto de obediencia ciega. Así me lo enseñó mi maestro desde niño. Mi frente ha besado el suelo demasiadas veces y mi espalda es el mapa de los martirios que me infligieron. Pero ahora quiero afrontar mi muerte con la cabeza alta, sin avergonzar a mis antepasados, sin la sombra de ningún secreto a mis espaldas. Habla pues, si es ese tu deseo, Longyan. Libera tu espíritu de las ataduras de los pecados terrenales. Pero prometedme que no me interrumpiréis, escuchéis lo que escuchéis, mi señora. Lo que os voy a contar es terrible y os incumbe a vos. Me agarró con más fuerza las manos, como si temiera que fuera a huir o buscar a un asidero para que su alma no escapara de él. Yo estaba asustada,
No imaginaba qué secreto podría guardar él respecto a mí. Comenzó la narración como si hubiese encontrado un resquicio de fuerzas en lo más hondo de su cuerpo enfermo. Su voz era débil, pero muy clara. La noche de vuestro nacimiento debería haber sido un día feliz, pues se celebraba la fiesta del doble 7, pero los malos presagios tomaron forma en cuanto atardeció. Vi varios cuervos posados en el dintel de la celosía de los aposentos de mi señora. Graznaban horriblemente. Me dirigí hasta allí espantado. Ella estaba embarazada de 8 lunas. Todavía no esperábamos que se produjera el parto, pero la encontré en un rincón, tras un biombo, rota de dolores y agachada sobre un charco de sangre. Había permanecido en cama casi todo el embarazo. Su estado de salud era muy delicado y tuvo pérdidas de sangre. Vuestro padre, para evitar en lo posible un aborto, le recetó varios remedios, aunque no dejó de sangrar en los meses posteriores. Yo mismo lavaba las pequeñas toallas que usaba a diario porque no quería que nadie se enterara. Me hizo jurar que no se lo diría a vuestro padre. Quería evitarle sufrimientos. En cambio, me ordenó que buscara a una sanadora que se ocupara de su embarazo. Después de mucho preguntar en el mercado, me hablaron de una anciana que vivía en los arrabales. Además de matrona, era curandera y gozaba de bastante fama porque era capaz de hablar con los espíritus. Accedió a ver a vuestra madre tras prometerme que lo haría en el más absoluto de los secretos. Cuando terminó el reconocimiento, me dijo, esta dama ha sido envenenada. Le han dado un abortivo, pero ella es fuerte y la criatura que lleva dentro se ha defendido como una pequeña cría de león. Deberás vigilar a sus rivales. Haz tú mismo las comidas y no dejes que ninguna mujer de la casa se le acerque. Lo intentarán de nuevo. Tras esas afirmaciones, no albergué duda alguna de quién era la culpable, la dama Lin. Pero tuve que morderme la lengua porque no tenía pruebas para acusarla ante el amo. Fue así como llegué a la conclusión de que esa curandera sería la única capaz de llevar el embarazo a buen término, aunque las esperanzas eran pocas. El vientre de la dama Shu apenas crecía. El maestro llamó a los adivinos para que vaticinaran el sexo del bebé. Ellos calcularon, a través de las tablas de la concepción, que el recién nacido sería un varón. Mi señor no cabía en sí de gozo. Después de perder a los 3 hijos que le había dado la dama Lin, aquel niño le devolvía la esperanza de tener un heredero. Él mismo tomaba el pulso a vuestra madre y estudiaba atentamente los movimientos del bebé. Le recetaba bebedizos y la hacía comer alimentos especiales para que su ki se mantuviera fuerte. Con todo, el parto se adelantó, como ya os he dicho. La dama Shu temía que alguna mujer de la casa la agafara y no quería que ninguna de ellas estuviera presente en el nacimiento ni supiera que iba a dar a luz. Tuve que ir en busca de la matrona y meterla en los aposentos sin que me vieran. No me costó hacerlo porque todo el mundo estaba celebrando la fiesta del doble 7. Fue un parto muy difícil. Yo permanecí tras un biombo sin atreverme a mirar. El niño no ha dado el primer aliento, me anunció la anciana con las manos llenas de sangre. Los malos espíritus se lo han llevado. Lo codiciaban porque sabían que era un varón muy hermoso. Su madre lo elogiaba cada noche. Hablaba con él y le decía que era el regalo más valioso de los dioses. Incluso le había puesto nombre. Lo llamaba Xiaoran. Lloré de tristeza. Mi señora había dado a luz un varón perfecto, pero los dioses se lo habían llevado envidiosos de su hermosura. Deja esas lágrimas, eunuco, y escúchame bien, me ordenó la anciana curandera. Tu ama duerme ahora ajena a todo. Ve a buscar a una criatura a los arrabales. Ella no podrá tener más hijos. El parto ha sido terrible y se ha quedado yerma. La rival que intentó que abortara le hará la vida insoportable en cuanto se entere de que el niño ha muerto y que no podrá engendrar jamás. La llevará a la locura. Paga por un varón lo que te pidan. Iría yo misma, mas temo que, si la dejo sola, la dama muera desangrada. Yo obedecí sin sopesar las consecuencias. Era noche cerrada. Busqué por todas partes un niño. Fui a prostíbulos, casas de té,
Pregunté en los peores burdeles de los arrabales, pero solo encontré niñas. Nadie quería deshacerse de un varón por más plata que les ofrecí. Ya me iba a dar por vencido cuando vi a una mujer dejando un pequeño cesto en la orilla del río. Al principio pensé que se trataría de algunos peces que habría dejado allí para mantenerlos frescos. Se escucharon voces, ella se asustó y echó a correr. Dejó allí el cesto a merced de la corriente y desapareció entre los cañizos. Yo esperé a que el grupo de hombres se alejara para bajar a la orilla y comprobar qué era. Desenvolví las telas y vi que se trataba de una criatura. Erais vos, Amita. Reconozco avergonzado que pensé en dejaros a vuestra suerte y proseguir mi camino. Me faltó valor, os vi tan pequeña, tan indefensa, tan bonita, que me encomendé a la diosa de la misericordia y os llevé conmigo. Tuve que espantar las nubes de moscas que zumbaban posadas en la placenta. No os habían cortado el cordón. Yo mismo lo hice en cuanto llegué al cuarto de mi señora. Solo he encontrado a esta rama inútil sin valor, le dije a la anciana para engañar a los demonios y que no se fijaran en vos. La querían ahogar porque es muy fea. Avergonzará a su madre en cuanto la vea. La curandera sonrió dejando al descubierto sus peladas encías. Que así sea, pues. La providencia manda a la niña a esta casa. Y no seré yo quien contravenga su mandato. Ambos debemos prometer que guardaremos este secreto en lo más profundo de nuestro corazón y que jamás se lo contaremos ni a ella ni a nadie de esta casa. Si alguno de los dos rompe su promesa, tendrá que responder ante Yama, el rey de los infiernos. No lo olvides, eunuco. Yo asentí con un gesto de obediencia. La llamaréis Gato, prosiguió la anciana, hasta que cumpla los 2 años para ahuyentar a los malos espíritus, pues entre estas paredes han muerto ya 4 varones. Anuncia su llegada al mundo a tu señor, que acuda presto y ordene avisar a los astrólogos. Y no olvides que a medianoche deberás enterrar en el jardín la placenta y algunos presentes para los demonios. Con eso se conformarán, al menos por el momento. El cadáver del niño lo enterraré yo lejos de aquí. Mi señora no supo nada de lo que ocurrió en aquel aposento. Estuvo al margen del cambio que hicimos la partera y yo. Murió a las pocas horas de llevaros junto a ella. En su lecho de moribunda le prometí que cuidaría de vos hasta mi muerte. Vuestro padre entró en cólera al enterarse de que su concubina predilecta había muerto en el parto. Ella era muy joven, podría haber alumbrado a media docena de hijos más. Estaba tan furioso que ni siquiera reparó en que el recién nacido era mujer. Cuando lo supo, se conformó, pues erais tan bonita que le robasteis el corazón nada más veros. La anciana partera murió a los pocos años de aquello. Imagino que se llevaría a la tumba el secreto, tal y como ambos prometimos. Yo también debería llevármelo, pero temo la ira de los dioses más que al rey de los infiernos. Creo que he saldado mi deuda en esta vida, si bien es cierto que ellos no se darán por satisfechos y tendré que seguir pagando en mis próximas reencarnaciones. Sentí que mi alma se partía en 1000 pedazos. Era incapaz de asimilar todo lo que Longyan me acababa de contar. La cabeza me daba vueltas. Estaba tan confusa que ni siquiera fui capaz de articular palabra. Él buscó mis ojos, a pesar de que estaba al borde de la inconsciencia a causa de la fiebre. Amita, este humilde siervo necesita vuestro perdón. No puedo irme sin que me perdonéis. Los ojos me ardían a causa de las lágrimas. La cabeza me estallaba de dolor. Le tomé la mano y se la apreté con fuerza. No hay nada que perdonar, Longyan. Tú me salvaste la vida. Eres para mí madre y padre. Jamás podría guardarte rencor por mantener una promesa. Ahora lo único que quiero es que luches por tu vida. Tienes que vivir. Te necesito a mi lado. Ya no me escuchaba. Había perdido el conocimiento. Avispa se arrodilló ante mí y me habló entre sollozos. Mi señora, Longyan supo años después que la mujer que os abandonó en el río era la matrona suprema. Se enteró cuando vino a verme a la ciudad imperial y la vio entre las damas de la corte. Os lo cuento yo, ya que él no puede hacerlo. Una oleada de dolor se abrió paso en mis carnes con la fuerza de 1000 cuchillos.
Fui consciente de lo que aquello significaba. Yo había nacido en el gran interior. La matrona suprema quiso deshacerse de mí. Aquel dato me trajo a la mente el caso de Hewland, la hijita de Mariposa Blanca. Ambos guardaban una semejanza escalofriante. Por otra parte, me dolió que Longyan hubiese confiado su secreto a sus hermanos y que me lo hubiese ocultado a mí, pero ese reproche se esfumó por completo al instante. Estaba segura de que tendría sus motivos. «Sabemos quién es vuestra madre, mi señora», exclamó Avispa. Solté un gemido ronco y noté que me faltaba el aliento. Fue tal la sacudida que me embargó al escuchar aquello que sentí como me hundía en las profundidades de un abismo sin fin. Las rodillas se me doblaron y todo se volvió negro a mi alrededor. «22. Cuando abrí los ojos estaba tumbada sobre un diván. Mariposa Blanca me tomaba de la mano. Avispa y Rayo de Luna me abanicaban. Una sirvienta trajo un poco de caldo de pollo en un cuenco y me lo ofreció. «Has dormido 5 horas», me dijo Mariposa Blanca con el rostro turbado por la inquietud. «Por favor, tómate el caldo y descansa unos momentos. Longyan está en buenas manos. He avisado a los adivinos y los exorcistas. No tardarán en llegar. Varias criadas están con él y se le han dispensado los remedios que ordenaste. No sufras». Me incorporé un poco y me ayudó a tomarme el caldo. Lentamente, mi cuerpo reaccionó y me sentí mejor. «Los eunucos me han contado todo lo que ha pasado, sanadora Zeng. No me extraña que te hayas desmayado de la impresión. Llevabas días sin dormir y apenas comes». Avispa me miraba con un atisbo de culpabilidad. Se arrodilló frente a mí y tocó la frente con el suelo varias veces. Pidió perdón por haberme dado la noticia de un modo tan impetuoso. «No te preocupes», lo tranquilicé. «Me ha alegrado saber que mi verdadera madre está viva y que sabéis quién es. Ardo en deseos de conocer su nombre». Mariposa Blanca nos miró con un gesto de aprensión. «Tal vez Avispa debería esperar a que estuvieras más recuperada». «Estoy mejor, mi señora. Necesito saberlo cuanto antes, solo así se apaciguará mi alma». «Oh, está bien», cedió a regañadientes. «Díselo, Avispa». Él, arrodillado todavía, hizo un koto. «Es una de las concubinas Kairen del difunto emperador Lizong. Se llama Meilin. Vivía en la mansión de las viudas desde que tenía 16 primaveras». Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. ¿Significaba eso que yo era hija del difunto emperador? Volví a sentirme indispuesta. El camarote me daba vueltas. Me recosté y respiré hondo. Mariposa Blanca no se reprimió y lanzó una exclamación. «Entonces, eso significa que eres una princesa, sanadora Zeng». Cerré los ojos con fuerza. ¿Cómo asimilar algo así? No podía creerlo. «Meilin», repetí como paladeando su nombre. «¿Y alguno de vosotros dos la conoce?» «Los tres la conocimos cuando vos erais muy pequeña. La vimos varias veces escondidos tras los arbustos, mientras paseaba por los jardines de las 1000 jaulas». Rayo de Luna asintió y tomó el relevo a Avispa. «Por entonces era la viva imagen de vos, sanadora Zeng. Por eso, cuando os conocimos, Avispa y yo nos quedamos petrificados. No se podía dudar del parecido entre ambas. Fue como si la estuviéramos viendo a ella.
Recordé el primer día que visité la ciudad imperial y la extrañeza que sentí cuando me miraron como si hubiesen visto un fantasma. Ahora lo comprendía todo. ¿Y cómo descubristeis que ella era mi madre? Pregunté a Rayo de Luna. Cuando Longyan reconoció a la matrona suprema, Avispa y yo comenzamos a investigar. Amanecer de Otoño ya era eunuco jefe cuando nacisteis vos. Por lo tanto, se encargaba del libro Nacimientos Imperiales en el que se apuntan los partos de las concubinas y todos los datos, día, hora, nombre de la madre y de la matrona, sexo del bebé, marcas de nacimiento y si nació vivo o muerto. Nos costó lunas y muchos sobornos poder acceder a esos libros porque él los guarda bajo llave, pero lo conseguimos. Longyan nos dio la fecha de vuestro nacimiento. Y allí estaba. Solo hubo un parto, el de la concubina Kairen del emperador Lizong llamada Meilin, su apellido de soltera era Lee. Dio a luz una Gigyu que, según los apuntes, no llegó a respirar. Desconocemos el motivo para daros por muerta, mi señora, añadió Avispa. Longyan guardaba las telas en las que os envolvieron al nacer. Eran de raso imperial. Las trajo para que las tejedoras imperiales atestiguaran que se habían elaborado en palacio. Luego no hay duda alguna de que Longyan no se equivocó al sospechar que nacisteis en el Hougang. Yo tampoco sabía el motivo de que me hubieran dado por muerta, pero en mi interior creció una furia inmensa. Estaría al corriente mi madre natural de que iban a matarme cuando la matrona suprema me dejó en el río Qiantang, o mintieron diciéndole que había nacido muerta. ¿Qué motivos tendrían para ahogarme? Estás pálida como la luna, mi querida amiga, me dijo Mariposa Blanca con inquietud. Será mejor que comas algo más consistente que un caldo de pollo. Pediré que traigan una sopa wonton. Creo que nos vendrá bien a todos. De acuerdo, aunque quiero pediros algo, mi señora. No temas, me interrumpió adivinando mis reservas. No se lo contaré a nadie. Confía en mí, no me cuesta imaginar el suplicio que pasaría tu madre cuando le dijeron que habías muerto. Si mi hija estuviera viva, me moriría de ganas por conocerla y poder abrazarla. Daría lo que fuera. Encontraremos a tu madre, sanadora Zeng. Es una promesa. Las lágrimas corrieron presurosas y mudas por sus mejillas. La pérdida de su hija era para ella una verdadera condena de la cual no se restablecería jamás. Al percibir el gran dolor que la consumía, sentí un inmenso pellizco en la conciencia por callar todo lo que habíamos averiguado Avispa y yo de Hulan. Pediré yo misma la sopa. Dio media vuelta y salió del camarote. Al poco llegó precedida de varias criadas que portaban bandejas con sopa y algunas frutas para que comiéramos los cuatro. Apenas terminamos, llegaron los adivinos con gran parafernalia de quemadores de incienso, campanillas y velas rojas. Los eunucos los condujeron al lecho de Longyan. Nosotras los seguimos en completo silencio. Tras examinar a mi eunuco, uno de ellos anunció: tiene un fantasma hambriento subido a sus hombros. Quiere llevárselo. Ambos tienen cuentas pendientes. Se me erizó el vello de la nuca. Sería el de la anciana comadrona que dio el primer aliento al hijo de la dama Shu. Tal vez no perdonaba a Longyan que hubiera roto su promesa de guardar el secreto. Escribieron sus conjuros en pequeños papeles a los que prendieron fuego y recorrieron varias veces la habitación con el cuenco de las cenizas en las manos para ahuyentar a los malos espíritus. A continuación, uno de ellos sacó un amuleto en forma de espada realizado con monedas de cobre unidas entre sí por hilos de seda y otro que tenía tallados los 8 diagramas y las 9 esferas celestiales. Los blandió en el aire al tiempo que lanzaba amenazas a los fantasmas para que se marcharan. Mientras tanto, los demás rezábamos alrededor del lecho. Otro adivino recortó varias figuras en papel y las colocó bajo el colchón, en las 4 esquinas. Pasado un tiempo, las quitó y las quemó. Era un ritual contra los hechizos que pudieran haberle realizado rivales envidiosos. Los conjuros duraron varias horas. No debes temer por él, me dijo uno de ellos. Se curará. Hemos expulsado al fantasma que quería llevárselo. Mariposa Blanca pagó sus honorarios y se marcharon.
Longyan murmuraba entre sueños. Nombraba a la dama Chiu. Seguía teniendo fiebre. Preparé un emplasto de jengibre y se lo coloqué en la zona de los riñones. Luego procedí a elaborar una fórmula con polvo de jibia, el fruto del cornejo seco, ñame chino, semillas de cuscuta del Japón y polvo de concha de ostra. Lo machaqué todo hasta reducirlo a una pasta y lo mezclé con un poco de agua. Avispa y rayo de luna me ayudaron a incorporarlo y yo se lo di poco a poco con una cuchara de porcelana. Lo velé toda la noche. Al llegar el alba, los eunucos se habían dormido. Uno en el suelo y otro a los pies de la cama. Mariposa Blanca también dormía en el diván. No los desperté. Toqué la frente de Longyan con el dorso de la mano. No tenía fiebre y respiraba pausadamente. Sonreí satisfecha, pues era la señal de que el ataque de frío al riñón estaba cediendo. Me recosté a su lado. Pensé en mi esposo. Me pregunté cuánto tiempo llevaba sin verlo. Casi había perdido la cuenta. Más de 1 año y medio de amarga separación en los que no supe nada de él ni de mi familia. Lo echaba tanto de menos que me dolía el corazón. Tal vez en Guangzhou encontraría el modo de hacerle llegar una carta. Se rumoreaba que había hombres dispuestos a atravesar las zonas en conflicto a cambio de una fuerte suma de plata o una cantidad aceptable de rollos de seda. La ciudad, a la que muchos llamaban el puerto del coral, y otros, mercaderes sobre todo, la ciudad de la luz por la cantidad de lámparas que brillaban en sus calles al anochecer, era muy importante, por lo que estaba segura de que encontraría un mensajero. Su puerto era uno de los más prósperos en tiempos de paz y había sido sede del comisariado de los barcos mercantes, ya que la dinastía contaba por entonces con más de 15.000 naves en su fondeadero. De hecho, nuestro viaje tenía una misión: conseguir más barcos para proseguir nuestra huida y hacer frente a la marina mongol, que no dejaba de asediarnos allá a donde fuéramos. Al parecer, el superintendente de transporte marítimo, un musulmán llamado Pushuyeng, nos los proporcionaría. Con el paso de los días, Longyan fue mejorando de su dolencia. La enfermedad lo tuvo semanas postrado. A pesar de que si podía hablar, eludí el tema de mi madre y todo lo que me había contado cuando estuvo al borde de la muerte. Él necesitaba reponer fuerzas. Poco a poco comenzó a mejorar hasta que en un momento dado pudo levantarse. Lo primero que hizo fue devolver a su lugar el pote de barro donde guardaba su pao. Parece que los dioses no me reclamarán después de todo, Amita, me dijo con una sonrisa amarga. Os debo la vida. No digas eso, no me debes nada. Todo sacrificio es poco para tenerte junto a mí. No dejo de imaginar las calamidades por las que habrás pasado hasta encontrarme. Se quedó absorto mirando al vacío y exhaló un suspiro. Parecía querer decir algo sin lograr encontrar las palabras. Al fin, como si hubiese reunido el valor necesario, sus ojos se posaron en los míos y me sostuvo la mirada. Me escapé de la ciudad imperial en otoño del año pasado, pocos días antes de que la emperatriz viuda Xia emprendiera su viaje al norte, ya restablecida de su enfermedad. Pedí ayuda a un comerciante de seda que solía venderla a las damas que quedaban en el gran interior. Me gané su confianza hasta hacerme amigo suyo. Gracias a él supe que en el Pozo de las Luciérnagas todo marchaba bien. Asaltaron el palacete el día que entraron los mongoles en Linan, pero gracias a los pasadizos subterráneos la familia al completo pudo refugiarse en ellos y poner a salvo los objetos valiosos, la plata y las joyas. Sin embargo, los maleantes causaron muchos destrozos en pabellones y dependencias. Robaron todos los muebles que el amo y los criados no pudieron esconder. Mi corazón brincó de alivio y alegría al saber que mi querida familia no había sufrido daño alguno, aunque sentí que la mansión fuese pasto de los mercenarios. La farmacia de la Tortuga Negra no fue asaltada, prosiguió. Hyun-kun cerró puertas y ventanas clavando grandes maderos y atrancó los portones con ayuda de los herboristas y el servicio. Todos salieron ilesos. A las pocas semanas, el orden se restableció en Linan y volvieron a atender a los pacientes. Después de todo, una farmacia no es el negocio más codiciado por los mercenarios.
¿Qué iban a hacer ellos con un montón de hierbas? Si se hubiese tratado de algo más lucrativo. No le faltaba razón. ¿Y supiste algo de la farmacia de mi padre? Sí, tampoco la asaltaron. Los hermanos herboristas actuaron igual que Hyun-kun y los maleantes no entraron en ella. Sonreí agradecida, sabiendo que el legado de mi padre seguía en pie. Donde sí saquearon a placer fue en la ciudad imperial, Amita. El general Bayan se llevó todas las riquezas que pudo y las envió al norte, para el disfrute de Kublai Khan. No esperaba menos de los bárbaros. Pero a los pocos días, todo volvió a la normalidad. La nueva dinastía Yuan fue muy eficiente. Mataron o apresaron a todos los que habían provocado disturbios y la gente volvió a abrir sus negocios y sus casas. Era como si nada hubiese ocurrido. Se amoldaron a los nuevos gobernantes. Lo sé, nos llegaron noticias sobre Linan cuando estábamos en Fuzhou. En cuanto a mi viaje, prosiguió, no os mentiré. Fue un verdadero calvario. Llevaba encima toda la plata que pude reunir, pues todos mis ahorros se quedaron en mi baúl. Cosí las piezas de oro y las joyas a los dobladillos de mis ropajes. Lo he gastado todo en pagar medios de transporte y alojamientos, mala comida y peor té. Tendría para escribir un libro entero con las vicisitudes que me fueron ocurriendo a lo largo del camino y con las malas experiencias que he tenido. Me han estafado, robado, apaleado, vuelto a robar y vuelto a apalear. He dado con gente muy mala, mi señora, pero también con otra humilde y buena, que no ha dudado en compartir conmigo lo poco que tenía para comer. Campesinos que me han ofrecido un hueco bajo su techo. Pescadores que me dejaron dormir en sus zampanes. Mil y una aventuras que algún día podré contaros, cuando mi cabeza esté clara y mi ánimo se haya restablecido, Amita. Su mirada me pareció la de un ciervo atrapado en un cepo. Estaba segura de que mi pobre eunuco había pasado por situaciones tan al límite que su pundonor no le permitía sincerarse conmigo. Tal vez había sido mancillado y forzado a realizar actos de carácter carnal, pues era bien sabido que muchos hombres abusaban de ellos con extrema violencia. Sentí una pena inmensa por él. También por mí. Ambos éramos prisioneros de nuestras promesas y de nuestro honor. Él había arriesgado la vida para reunirse conmigo, renunciando a la dama Chiu. Otro, en su lugar, se hubiese escapado con ella sin volver la vista atrás. Lo besé en la frente y le ofrecí una taza de té. Amita, dijo tras dar un largo sorbo, es necesario que hable con vos respecto a mi secreto. Sé que me habéis perdonado, pero me siento mal por no haberoslo contado antes. Yo falté a mi promesa con la vieja sanadora que atendió a la dama Shu en el parto, pues se lo conté a Avispa y a Rayo de Luna para que me ayudaran con mis pesquisas cuando reconocí a la matrona suprema en el gran interior. Por entonces vos erais una niña y yo todavía no había logrado descubrir quién era vuestra verdadera madre. Cuando al fin supe de su existencia, no me vi con fuerzas para deciros la verdad. Fui un cobarde, mi señora. Temí que si os lo contaba jamás me perdonaríais y me arrojaríais de vuestro lado por traidor. Vos teníais ya una vida hecha y vuestro futuro era halagüeño. Vuestro padre os amaba con todo su corazón y erais feliz siendo la única descendiente de los Zeng. Os casaríais con Hyun-kun y heredaríais la farmacia del pez de oro cuando el amo falleciera. ¿Qué importancia tenían ya vuestros orígenes? Pensé que seríais más dichosa como sanadora y esposa de un joven médico que siendo una princesa en el Jogong a la que casarían a la fuerza con cualquier príncipe o alto mandatario de otro reino. Eso os hubiese llevado lejos del imperio y os habría traído la desdicha. Oh, quién sabe, tal vez reclamar vuestro puesto en la corte os hubiese acarreado la muerte. Esa última conjetura me erizó el vello de la nuca. No hay que olvidar que la matrona suprema quiso mataros al nacer, Amita. ¿Pero por qué? ¿Qué peligro podría suponer una princesa para nadie? Si hubieseis nacido varón, ahora ocuparíais el trono del dragón, mi señora. Al ser una mujer no teníais valor alguno, es cierto. Pero no hay que olvidar que las Kairen no tienen derecho a engendrar hijos del emperador.
Son meros divertimentos sexuales, las obligan a abortar si quedan embarazadas. Tal vez vuestra madre no lo hizo y fue castigada por ello. Me quedé pensativa. Esa podía ser una razón bastante convincente, aunque necesitaba escucharla de labios de mi madre. A la vista estaba que muchas Kairen habían engendrado la simiente del dragón y habían ascendido en la escala de las concubinas imperiales. No te reprocho nada, Longyan. Sé que actuaste así para protegerme. Ahora lo que me importa es encontrarla. Debo averiguar dónde está. Avispa y Rayo de Luna dicen que partió hacia Shangdu con las damas del séquito de la emperatriz viuda Quan y el emperador niño Gong Di. Si sobrevivió al viaje, ahora estará en un convento o tal vez la hayan casado a la fuerza con cualquier plebeyo de los Yuan. Descubrir su paradero será complicado. Más aún reuniros con ella, Amita. Sí, parecía una causa perdida, pero no me daría por vencida. ¿Sabes algo más de la historia de mi madre, mi buen Longyan? Le pregunté ansiosa por conocer su vida y la clase de mujer que era. Él negó con la cabeza. Ni siquiera averigüé por qué vivía en el pabellón de las viudas, junto a las Kairen más ancianas. Lo abracé con todo el cariño que albergaba mi corazón. Gracias por haber regresado junto a mí, le dije emocionada. Me he sentido perdida sin ti. Te he añorado muchísimo, a pesar de que Avispa se ha dejado el alma cuidando de mí todo este tiempo. Y yo a vos, Amita. Ahora que estamos juntos, nada ni nadie nos separará. Llegaremos a una ciudad segura y podremos reunirnos con nuestra familia. Que la diosa Guanyin te escuche, mi buen eunuco. Aprovechando ese momento de intimidad, en el que nadie podía escucharnos, le conté lo que habíamos descubierto Avispa y yo sobre Hyulan, la hija de Mariposa Blanca, y la implicación de la matrona suprema en el cambio de bebés. El parecido entre ambas puede ser casual, dijo Longyan, sin embargo, una mancha de nacimiento es algo muy peculiar. No hay dos manchas de nacimiento idénticas. Y me parece mucha casualidad que esa niña tenga una en forma de corazón y que esté situada en la misma rodilla que la de la hija de la honrada consorte. Hizo una pausa y recapacitó. Además, lo que os contó la esposa del funcionario sobre su parto y la implicación de la matrona suprema en los acontecimientos me hacen sospechar que estáis en lo cierto. ¿Y qué debo hacer? Avispa me ha aconsejado que hable con la matrona suprema. Eso sería una insensatez, Amita. Enfrentaros a ella sin pruebas fehacientes solo os acarrearía graves problemas. A no ser que tuviéramos en nuestro poder el libro de los nacimientos imperiales. Avispa y yo ya pensamos en ello, pero Amanecer de Otoño marchó a Shangdu con la gran dama. Nadie sabe dónde están los libros. Él esgrimió una mueca felina. Dadme unos días para trazar un plan, mi señora. Hablaré con mis hermanos y entre los tres urdiremos algo. Mariposa Blanca tiene derecho a saber que su hija está viva. No es ella misma desde que el Consejo de Ancianas Viudas la obligó a dar su consentimiento para sacrificarla. Aunque tarde, he aprendido que guardar un secreto semejante puede causar mucho daño en el alma. Se llevó la mano al corazón, compungido. Ahora que sabéis que la matrona suprema está implicada también en los acontecimientos que rodearon vuestro nacimiento, se hace necesario que Paige por sus muchos pecados. Estoy seguro de que ella sabe quién sois en realidad, Amita, pero estad tranquila, porque ignora que vos estáis al tanto de lo que hizo. Suspiré entre el alivio y la incertidumbre de lo que estaba por llegar. Confío en tu cautela. Prométeme que esperarás a estar completamente recuperado. Prometido. Tardamos varias lunas en llegar al puerto de Quanzhou, Saitan. Nuestros juncos tenían que navegar por rutas poco transitadas. Los espías mongoles estaban por todas partes y no solo ellos, los piratas también vigilaban las aguas para interceptarnos e informar sobre nuestro paradero. De hecho, intentamos atracar en varias ciudades costeras como Xiamen o Chazu para reabastecernos, pero las naves de los mongoles no tardaban en encontrarnos y nos forzaban a seguir huyendo más al sur. Éramos una corte en constante huida hacia territorios libres del dominio mongol.
Nuestro periplo por tierras de Quanzhou no fue todo lo satisfactorio que esperábamos. La reunión que había concertado Zhang Xijie con el superintendente de transporte marítimo, Pu Shuying, fue un completo desastre. Aquel hombre se negó a ceder los barcos que nuestro comandante en jefe le requería. No obstante, Zhang Xijie, apelando a su cargo y al mandamiento del Hijo del Cielo, confiscó los que pudo. A pesar de la incautación de los juncos, no fueron suficientes para albergar a todas nuestras fuerzas de guerra, marineros, criados y funcionarios afines al imperio. Éramos cerca de 200.000 personas, entre soldados y civiles. Tampoco podíamos transportar los víveres y el agua dulce necesarios para proseguir nuestro viaje. Zhang Xijie, entonces, tomó la decisión de construir una flota. Para ello ordenó que se construyeran 8 diques secos unidos al río por una serie de esclusas donde se pudieran fabricar varios barcos a la vez. Encontrar operarios no fue un problema, ya que nuestra tripulación, además de pilotos y hombres encargados de la brújula, estaba formada por artesanos de toda índole, desde carpinteros y calafateadores a veleros, barnizadores, expertos en anclas, bombas y montadores de andamiajes. Fue interesante presenciar su construcción. Las damas teníamos prohibido ir a los astilleros, pero gracias a mi condición de sanadora yo gozaba de más libertad que el resto, siempre que llevara mi bata y el bonete de médico imperial y me acompañaran Longyan y Avispa. Este último había pasado a ser de mi propiedad después de que Mariposa Blanca me lo cediera en ausencia de Longyan. Ella se sentía en deuda conmigo y por eso me lo regaló. Aún así, no debía acercarme demasiado a donde trabajaban los hombres. Desde la distancia fui viendo cómo progresaban los armazones de los barcos. Me parecían esqueletos gigantescos que iban cobrando forma ante mis ojos. Se clavaban las distintas capas de madera sobre la estructura de teca y se iniciaba el proceso para impermeabilizarlas con fibra de coco y una mezcla de aceite de tong y cal hirviendo. Con este laborioso trabajo, tanto el casco como la cubierta quedaban sellados con un barniz muy duro. Los juncos eran de distintos tamaños. Los había pequeños y ligeros para que los oficiales pudieran moverse de un barco a otro o reabastecernos de agua dulce y leña. Los de mayor envergadura servían para el transporte de soldados y provisiones. La flota estaba prácticamente terminada y los preparativos daban a su fin. Quanzhou se había convertido en un territorio hostil. Los mongoles no tardarían en emprender una ofensiva para recuperar la ciudad. Por aquellos días llegaron noticias alentadoras. Guangzhou, ubicada en el estuario del río Perla, había sido recuperada por los leales a nuestra causa. Ese sería nuestro próximo destino. Antes de marcharnos, la emperatriz viuda Yang Julián propuso que las damas fuéramos al monasterio de Kaiyuan a rogar por un viaje favorable, pero el Gran Consejo no lo permitió. Era peligroso en extremo. Aquella misma noche partimos de Quanzhou amparados por la oscuridad. Nuestras huidas se estaban convirtiendo en una pesadilla recurrente y el sueño de encontrar un nuevo asentamiento definitivo para el imperio se tornaba cada vez más fragoso e inalcanzable. (23) El río Perla era grandioso. Se abría paso entre montañas y grandes campos de bambúes. Tomaba su nombre de una pequeña isleta que había en su centro y a la que llamaban Perla del Mar. Su lecho estaba sembrado de conchas marinas de distintos colores. A lo largo de su recorrido había grutas y cascadas de agua cristalina que se hundían en bancadas de bruma y desprendían tonos azulados. Según transcurrían los días, el paisaje agreste e indómito, de profundas gargantas y torrentes, dio paso a vastas extensiones de arrozales.
Era muy hermoso, pero todos los paisajes que contemplaba me eran ajenos por bellos que fueran. En mi mente solo veía el rostro de Ren. Habíamos dejado atrás Quanzhou sin que yo pudiera mandar una carta a casa. Salí de mi camarote en plena noche. Longyan y Avispa dormían. Me apoyé en la barandilla de la estrecha terraza. El viento gemía y se escuchaba el suave sonido del agua del río al rozar la quilla del junco. A ambas orillas se veían luces dispersas de fogatas. Abajo, en la cubierta, los astrólogos y matemáticos permanecían en vela para ofrecer sus predicciones a los consejeros y ministros por la mañana. No eran los únicos que estaban despiertos. Junto a los aposentos del emperador niño había apostados varios lectores de sueños, los cuales velaban el descanso del Hijo del Cielo por si tenía una pesadilla. Ellos buscaban los mensajes ocultos que se escondían tras ellas. Siempre estaban en guardia para espantar a los malos espíritus que pudieran acecharlo en la oscuridad. La música de las casas flotantes de los Tanka me llegaba arrastrada por el viento. Los Tanka eran clanes que hacían su vida en casas y plataformas flotantes. Sus mujeres eran pescadoras de perlas y a algunas se las adiestraba en el arte del amor. Eran expertas en juegos, cantaban y bailaban. Por eso muchas de ellas se convertían en flores de los burdeles flotantes, a los cuales acudían gran parte de los hombres de la tripulación, desde marineros hasta funcionarios. Estos prostíbulos solían navegar cerca de la costa, donde abundaban los juncos mercantes en tiempo de paz. Sus dulces melodías me recordaron a los paseos nocturnos en barca por el lago del oeste. Mi pensamiento volaba cada vez más hacia mi hogar. Sentí como una mano se posaba en mi hombro y di un respingo. Lo siento, Amita, no quería perturbaros. Sonreí por su sigilo. No podía dormir, Longyan. ¿Acaso os inquieta nuestra llegada a Guangzhou? Me preguntó en un susurro para que nadie escuchara nuestra conversación. Así es, le respondí en el mismo tono de secretismo. Comienzo a estar bastante cansada de rodar como un guijarro. Guangzhou ya ha caído 2 veces en manos de los mongoles, ¿quién nos asegura que no habrá una tercera? No os falta razón, pero los adivinos imperiales auguran que esta ciudad nos deparará buena suerte. Las murallas de su fortaleza son fuertes y llevamos semanas sin ver un barco mongol. Tal vez se hayan hartado de perseguirnos y al fin nos dejen en paz. Guardé silencio. No quería quitarle ese atisbo de esperanza a mi eunuco, aunque, si tenía que ser sincera, aquello me sonó como si intentara convencerse a sí mismo más que a una mujer asustada a la que rehuía el sueño. A esas alturas de nuestro viaje, mi fe braceaba exhausta en un charco de agua de mar. Kublai Khan no cejaría en su empeño de dar muerte a todos los herederos de la dinastía. Quiero volver a casa, Longyan, balbucí dejándome arrastrar por la melancolía. Noto que me faltan las fuerzas. Solo mi promesa de fidelidad hacia Mariposa Blanca y su hijo me ata a este viaje sin fin. Jamás pensé que tardaríamos tanto tiempo en encontrar una nueva capital donde asentarnos. Echo muchísimo de menos a mi esposo. Siento en lo más hondo de mi corazón que lo he traicionado. A veces pienso que deberíamos huir y regresar al pozo de las luciérnagas. Por un momento, una sombra oscureció el semblante de mi eunuco. Miró a un lado y a otro precavido. Luego sus rasgos se dulcificaron. Me tomó de la barbilla con un gesto de cariño. Kublai Khan ha prohibido los matrimonios entre mongoles y chinos de etnia Han. Enarqué la ceja sorprendida. Pero Ren no es un mongol completo. Ren es hijo de un Han, pero su madre era de una etnia mongol. Sus rasgos se asemejan más a los de la dama Yimei. De hecho, la gente siempre ha creído que era mongol. ¿Significa eso que el matrimonio de mis hermanas y el mío con Ren están anulados? No sé si respetarán los casamientos anteriores a su entrada en Linan, mi señora. Además, si regresáramos a casa, tal vez os arrestaran por vuestra fidelidad al imperio. Todos en Linan saben que sois la sanadora del príncipe Yao Shi y de Mariposa Blanca y que habéis huido con la corte. Alguien podría denunciaros. Ignoro cuál sería vuestro destino si regresamos.
Bajé la mirada avergonzada de mi propia cobardía. No podía causar tal agravio a mi familia. De repente sentí una punzada en el estómago. La imagen de la mujer que me había dado el ser vino hasta mí. Su rostro era una mancha borrosa. Si me marcho, jamás sabré qué fue de mi madre, dije con un hilo de voz. Seguiré sumida en las tinieblas. No me perdonaría no haber hecho todo lo humanamente posible para hallar su paradero. Sé que Mariposa Blanca está moviendo sus hilos para descubrir dónde se encuentra en este momento. Pronto sabremos algo. Me acarició la mejilla con dulzura. El amanecer está próximo. Debéis intentar dormir un poco. He preparado té. Nos vendrá bien a ambos. 2 jornadas más tarde arribamos al puerto de Guangzhou, el mayor del imperio del centro, donde convivían comerciantes extranjeros que profesaban distintas religiones. Sobre todo había musulmanes, judíos y persas. El comercio marítimo proseguía con gran actividad a pesar de la guerra. Nos alojamos en un asentamiento fortificado llamado Shangshan. La mayor parte de la zona urbana se encontraba en la vega del río Perla y al sur limitaba con los acantilados que daban al mar meridional. Me maravilló la gran cantidad de flores que crecían por doquier. Su perfume era embriagador. Por ese motivo, muchos la llamaban la ciudad de las flores. Sus cultivos eran excelentes y abundaba la fruta, sobre todo el lichi y el longyan, ojos de dragón, lo que dibujó una sonrisa en mi rostro, pues mi eunuco se llamaba así en honor a esa fruta que tanto me gustaba de niña. La pagoda de 5 pisos formaba parte de la muralla que rodeaba la ciudad. Había otra que gozaba de gran fama, la pagoda de las flores, que pertenecía a un templo de renombre donde crecían 5 higueras, aunque el santuario favorito de las damas de la corte era el de Guangzhou, en cuyo patio principal destacaba una enorme campana de piedra en forma de hongo a la que todo el mundo llamaba la campana de la pena. Su sonido resultaba conmovedor. Hice sonar aquella campana varias veces ayudada por un gran madero que colgaba de varias cadenas. Cuando lo hice, pensé en Ren y en mi familia. Esperaba que su sonido llegara a oídos de los dioses para que atendieran mis plegarias. Los primeros días, las damas gozamos de libertad para acudir a los templos, incluso Mariposa Blanca y yo pudimos escabullirnos un par de veces al mercado vestidas con ropas sencillas y con un pañuelo en la cabeza para pasar desapercibidas. Nuestros eunucos también se vistieron acorde a nuestros atuendos. Lo pasamos muy bien regateando con los vendedores, envueltas en el aroma de las frituras de los puestos ambulantes, los olores a aceite de sésamo y vino de sorgo rojo, y las voces de los tenderos, los cánticos de los ciegos y las plegarias de los bonzos que pedían algo de comer golpeando sus cuencos vacíos. Me fue imposible no acordarme de Linan. Cuánto echaba de menos mi ciudad y a los míos. Máxime cuando nos detuvimos en un puesto donde vendían plantas medicinales. Estaba muy bien abastecido y me llamaron la atención el orden y los cartelitos con los nombres de cada planta escritos en una exquisita caligrafía que había colocado el vendedor. Había raíz de ginseng en un cesto. Parecía auténtica y de buena calidad. Tomé un trozo y me lo acerqué a la nariz para inhalar su perfume. Es de las mejores que he visto últimamente, le comenté a Mariposa Blanca. Deberíamos comprar. La que tenemos en la farmacia imperial no es tan buena como esta. Cómprala entonces. Vi que tenían nidos de golondrina, tendones de ciervo, sangre desecada de gacela y angélica, una planta de uso frecuente en dolencias propias de las mujeres. También escaseaban en nuestra botica. Los precios eran bastante justos y me animé a llevarme una buena cantidad. Un joven estaba al cargo del tenderete. ¿Eres tú mismo quien abastece el puesto con estos productos?, le pregunté con curiosidad. No, yo solo soy un empleado. Lo atiendo mientras el médico visita a domicilio a los enfermos. Pero el maestro no hace buen negocio, atiende gratis a sus pacientes porque son muy pobres. Hoy estará feliz por las ganancias de las ventas. Comerá caliente y dormirá en un jergón. Me costó entender al muchacho, pues hablaba el dialecto de Guangzhou. Felicítalo de mi parte. Dile que soy la sanadora Zeng. Sus productos son excelentes.
Vendré a comprar más la semana que viene. Así lo haré, señora. Le pagué un poco más de lo que me pidió y Longyan y Avispa cargaron con los paquetes. Sois una romántica, Amita, me dijo Longyan poniendo los ojos en blanco. Podríais haber regateado con el muchacho, seguro que hubieseis pagado la mitad. Lo sé, pero me dio mucha pena el médico. Atiende a los pobres sin cobrar. Eso lo ha dicho para daros lástima. Estos vendedores se las saben todas. Puede que así sea, pero no estafan a la gente con hierbas de mala calidad o con productos que no son lo que dicen ser. Son honestos. Recordé lo que me había enseñado mi padre de los conceptos de Confucio al respecto de la forma de proceder de un médico, salvar vidas con amor y actuar con la nobleza del caballero. Reanudamos el camino a la fortaleza de Shangshan, pues estaba atardeciendo y no nos convenía que nos echaran en falta. Teníamos que arreglarnos para la cena y todavía tenía pendientes varias visitas a mis pacientes. Tras visitar a la última, la hija de un ministro cuyos ciclos lunares eran muy dolorosos, un soldado me esperaba en la puerta de mi dormitorio. Sanadora Zeng, un médico pregunta por vos. No le hemos dejado pasar de la barbacana, pues su aspecto es más que deplorable. Si tardáis en llegar, los soldados de guardia lo echarán a patadas. Me sorprendió mucho que un médico preguntara por mí. No conocía a ninguno, fuera de los médicos imperiales. Menos aún en Guangzhou. Le pedí que esperara un momento. Entré en mi dormitorio para dejar mi caja de medicinas y busqué con la mirada a Longyan o a Avispa para que me acompañaran, pero ninguno de los dos estaba allí. En el momento en que salía de mi habitación me encontré con Mariposa Blanca, la cual había salido al escuchar al soldado. Le pedí que viniera conmigo. No entendía quién sería aquel doctor y qué quería de mí. Cuando llegamos, un grupo de soldados increpaba al médico en cuestión. Lo obligaron a arrodillarse ante nuestra presencia, propinándole un golpe en las corvas con el mango de una lanza. El infeliz cayó de bruces. ¿Qué ocurre?, pregunté molesta por el maltrato que le estaban dispensando. Un oficial me contestó de mala gana. Este harapiento dice que es vuestro esposo, Sanadora Zeng. Es un embustero y un sucio mongol. Se oyeron risas entre la guardia que custodiaba la puerta. Risas que sonaron distorsionadas en mis oídos, pues mi espíritu había escapado de mi cuerpo al escuchar aquello. Me eché mano al pecho, pidiéndole a mi corazón que siguiera latiendo. Me agaché sobre él bajo la atenta mirada de Mariposa Blanca, que estaba más pálida que yo, y la de aquellos soldados que enmudecieron de golpe al ver mi reacción. Apenas reconocí al hombre que había dejado en Linan. Tenía el rostro curtido por el sol, el pelo enmarañado debajo de un pañuelo doblado y atado a la nuca, la barba crecida como la de un ermitaño. Sus ropajes eran andrajos y calzaba unas sandalias de paja tan raídas como las de los mendigos. Llevaba un cinturón repleto de calabazas secas, donde solían guardarse plantas medicinales, y la bata azul distintiva de los médicos. Tan solo sus ojos, del color del cielo, brillaban jóvenes y hermosos como los recordaba. Ante mi esposo me sentí de nuevo como un ciruelo recién nacido cuyas tiernas ramas tiemblan bajo una ráfaga de viento. Me vi a mí misma con la respiración contenida, temiendo que aquella visión se esfumara. Ren, sin embargo, me pareció una luciérnaga furiosa obstinada en escapar del tarro donde la habían confinado. Sus puños estaban apretados y la mandíbula, tensa. Dice la verdad, afirmé sin dejar de temblar por la emoción. Es mi esposo Cao Ren. No es mongol, es Han, además de médico y alquimista. La honrada consorte dará fe de lo que digo. La miré con inquietud. Así es, se apresuró a decir ella leyendo en mi mirada el miedo y la ansiedad. Es su marido y es fiel a la dinastía. Ha venido a reunirse con ella para atender a los enfermos y los heridos, mintió. Es un médico imperial. Los guardias lo soltaron y él hizo un coto completo ante Mariposa Blanca. Tocó el suelo con la frente varias veces para demostrarle su respeto y gratitud. Levantaos, honorable Cao Ren.
Os esperábamos desde hace muchas lunas, dijo para proseguir con la farsa delante de los guardias imperiales. Me alegro de que hayáis podido reuniros con nosotros. Ordenaré que os preparen un baño y os entreguen ropa limpia. ¿Habéis comido? Él negó con la cabeza. Os llevarán un refrigerio. Ren le respondió con una frase formal y volvió a realizar un kowtow. Ella hizo un gesto de gratitud y nos indicó que la siguiéramos. Los guardias se deshicieron en disculpas mientras nos alejábamos de allí a toda prisa. Cuando al fin estuvimos fuera del alcance de su vista, Mariposa Blanca me miró con una sonrisa radiante. Me alegro tanto por vos, hermana. Vuestro marido es todo un valiente. Ha cruzado medio imperio para buscaros. Os ama como el emperador Huanzong de la dinastía Tang amaba a su concubina predilecta, Yang Gaifei. Hizo una pausa y se dirigió a Ren con una inclinación. Os pido perdón humildemente, honorable Cao Ren, pues solo yo soy la culpable de haberos robado a vuestra esposa. Él me dirigió una mirada dulce. Solo espero que mi dama no comparta el mismo final que la honrada consorte Yang, respondió. Lo dijo de tal forma que ella se echó a reír. Yo no lo hice, pues conocía a Ren y sabía que lo decía totalmente en serio, aunque sonara a broma. Yang Gaifei murió ejecutada por traición. Mariposa Blanca dio 4 palmadas al aire y Rayo de Luna acudió presto a su presencia. Ordena que preparen ropajes limpios y una bata de médico para el marido de la sanadora Zheng. Que lo bañen varios criados y que le lleven algo de comer y un buen vino. Llama a Avispa y a Longyan para que lo acompañen a la sala de baños. Más tarde hablaré con el jefe de los médicos imperiales para que se incorpore al grupo. El eunuco hizo un gesto de aquiescencia y miró de soslayo a mi marido sin poder reprimir una mueca de asombro al verlo allí y de aquella guisa. Sonrió complacido y se retiró con un kowtow de obediencia. Que Buda Amitabha os inunde con su luz, Alteza, dijo Ren agradecido. Es lo menos que puedo hacer por vos y por mi querida hermana. Lo único que lamento es que hayáis llegado en tan amargos momentos. Según los últimos informes, los bárbaros avanzan a toda velocidad para recuperar la ciudad. Es solo cuestión de semanas que lleguen a esta base, aunque nuestros soldados y las tropas regulares afines a la dinastía les harán frente. No vamos a entregar Guangzhou sin presentar batalla. En ese instante llegaron Avispa y Longyan. Ambos se postraron ante Ren, haciéndole partícipe de la alegría que sentían. Alabado sea Buda, amo, exclamó Longyan. El destino es sabio, pues os ha traído junto a vuestra esposa sano y salvo. Es un milagro que estéis aquí. Un verdadero milagro, Longyan, respondió él. Mi atuendo de médico me ha abierto muchas puertas y gracias a la medicina he podido pagar mi hospedaje y la comida cuando la plata se me terminó, aunque no me ha salvado de los horrores de la guerra. He atendido a tantos heridos y enfermos que estoy exhausto. Me miró de soslayo. Gracias a los dioses habéis acudido hoy al puesto del mercado. Cuando el muchacho me ha dicho que la sanadora Zheng me felicitaba por la calidad de mis productos, me he dirigido aquí a toda prisa. Escuché rumores de que la corte iba a llegar en breve. Vine hace cosa de una luna, pero me despacharon a golpes. Ha sido la voluntad del cielo que estuviéramos hoy en el mercado, mi señor, dijo Longyan. Ya estáis aquí y eso es lo que importa. El baño os aguarda. Solo permitidme hacer un inciso para presentaros a Avispa, al que considero mi hermano. Fuimos educados por el mismo maestro. Ahora pertenece a vuestra esposa, pues es un regalo de su Alteza, la honrada consorte. Ren se mostró asombrado. Avispa tocó el suelo con la frente varias veces y se presentó a sí mismo. Prometo humildemente serviros con fidelidad, tal y como sirvo a mi señora, la sanadora Zheng. Consideradme vuestro siervo, mi amo. Levántate, respondió mi marido. Bienvenido a la familia Cao. Avispa sonrió de oreja a oreja y entre los dos se llevaron a Ren para que pudiera asearse y comer algo. Yo me despedí de él con los ojos llenos de lágrimas.
Todavía no podía creer que estuviese allí. Estaba deseosa de saber qué le había impulsado a buscarme, dejando atrás a nuestra familia. Sentía un gran pesar por la suerte que habrían corrido mis hermanas y sus hijos. Estaba feliz por tenerlo, pero la culpabilidad comenzaba a devorarme por dentro. Querida amiga, no te tortures, me dijo Mariposa Blanca leyendo mis pensamientos. Los hombres como el tuyo no abundan. Si él ha decidido seguirte, seguro que ha dejado todos los cabos bien atados antes de partir de vuestro hogar. Se lo ve inteligente y audaz. No sufras, los dioses te sonríen. Vive el presente, tal vez no exista un mañana. Me dejó atónita con aquella respuesta tan pragmática. Noté cierta amargura en su voz. Ahora será mejor que te deje, sanadora Zen. Arréglate para él, se merece un buen recibimiento. Giró sobre sus talones con una sonrisa y se marchó a paso rápido.